Cuando Mateo aceptó pasar el fin de semana en la casa de su mejor amiga Clara en las afueras de Zaragoza, nunca imaginó que aquel viaje marcaría el inicio de algo que pondría en jaque todo lo que creía conocer sobre el amor, la lealtad y los límites. Lo que comenzó como una escapada inocente se transformaría en una historia que lo cambiaría para siempre. Desde el momento en que cruzó el umbral de la casa familiar de Clara, algo en el ambiente le pareció distinto. No era la decoración ni el silencio rural, sino la presencia de un hombre cuya mirada cargaba con un peso que no era fácil de definir. Ese hombre era Sergio, el padre de Clara. Tenía una forma de moverse tranquila, pero firme, como quien lleva años guardando secretos. Cuando saludó a Mateo con una sonrisa amable y una voz serena, este sintió un leve escalofrío que no supo explicar. Durante la comida, Mateo intentaba integrarse a la conversación familiar, pero sus pensamientos divagaban cada vez que los ojos de Sergio se encontraban con los suyos. No había palabras entre ellos, solo esos breves intercambios visuales que parecían significar algo más. Pensó que eran ideas suyas. Que quizá estaba malinterpretando los gestos. Pero el leve roce de las manos cuando Sergio le pasó una servilleta hizo que su corazón se acelerara más de lo normal. Esa noche, mientras Clara se duchaba y la casa estaba en calma, Mateo bajó por un vaso de agua. Encontró a Sergio en la sala, revisando unos papeles. Al verlo, el hombre levantó la mirada y sostuvo su atención unos segundos más de lo necesario. No dijeron nada. Solo se miraron. Luego Mateo volvió a subir las escaleras, intentando convencerse de que estaba imaginando cosas. Pero algo dentro de él ya sabía que no era así. Al día siguiente, Clara se quedó en la cocina ayudando a su madre. Mateo salió al jardín a tomar un poco de aire fresco. Allí encontró a Sergio arreglando unas macetas. El hombre lo saludó con la misma serenidad, pero esta vez, su voz llevaba un matiz distinto, difícil de descifrar. Le preguntó si había dormido bien, y aunque Mateo respondió afirmativamente, la verdad era que apenas había conciliado el sueño. Se habían cruzado tan pocas palabras y, sin embargo, el ambiente entre ellos ya era denso. Mateo no buscaba nada. No planeaba nada. Pero comenzó a notar que cada vez que Sergio entraba a una habitación, su cuerpo reaccionaba. Y lo mismo ocurría con él. No se trataba de palabras, sino de algo que iba más allá. Clara, ajena a todo, hablaba con naturalidad sobre su familia, su universidad, sus proyectos. Mateo escuchaba, pero había una parte de su mente que se mantenía fija en otra frecuencia. Con el paso del día, Clara propuso ir al pueblo a comprar algunas cosas. Sergio se ofreció a llevarla. Antes de salir, pasó junto a Mateo y con una voz apenas audible, le dijo que si quería, podía esperarlo en el porche cuando volvieran. Era una frase inofensiva, pero su tono tenía un trasfondo cargado de intención. Mateo se quedó solo por un rato. Caminó por la casa. Pensó en irse. Pensó en enviarle un mensaje a Clara con alguna excusa para adelantar su regreso. Pero no lo hizo. Algo lo ataba a ese lugar, algo que ni siquiera él podía definir con claridad. Cuando escuchó el coche regresar, su pulso volvió a acelerarse. Sergio entró solo. Clara se había quedado en el pueblo con una amiga. Cuando lo vio, Mateo intentó parecer relajado. El otro hombre también fingió normalidad. Se sentaron en el porche. Hablaron del clima, de las plantas, de cosas banales. Pero entre frase y frase, el silencio decía más que las palabras. Y en uno de esos silencios, Sergio se levantó y fue a buscar una jarra de limonada. Al volver, alzó la mirada hacia Mateo y por fin dijo algo que rompió toda la contención. Hay cosas que uno no planea, pero que igual suceden. Mateo no respondió. Solo lo miró, sabiendo que ese fin de semana ya no era solo una visita a casa de su amiga. Ese fue el inicio. Aún no había pasado nada concreto. Pero ambos sabían que algo se estaba gestando. Un vínculo invisible que los conectaba, que desafiaba la lógica, la moral y el contexto. Una conexión que pondría a prueba su capacidad de resistirse o entregarse a lo que vendría. Mateo volvió a Zaragoza con la mente revuelta. Aquel fin de semana en casa de Clara lo había marcado de un modo inesperado. No había sucedido nada que pudiera considerarse incorrecto a simple vista, pero cada gesto, cada mirada, cada frase entrecortada con Sergio había dejado huellas difíciles de borrar. Durante varios días intentó enfocarse en su rutina, las clases, su trabajo de medio tiempo, las reuniones con amigos. Pero nada parecía tener el mismo color. Aún así, se esforzó por ignorarlo.
Le costaba aceptar que algo así estuviera ocurriendo. No era solo por el hecho de que Sergio fuera mayor, sino porque era el padre de su mejor amiga. Mateo no era alguien impulsivo, pero en el fondo sabía que su autocontrol empezaba a agrietarse. Clara seguía escribiéndole como siempre. Hablaban de todo y de nada. Un día, en medio de una conversación casual, ella mencionó que sus padres estarían fuera por unos días y que si quería pasar por su casa a recoger un libro que le había prestado, podía hacerlo sin problema. Mateo lo pensó durante horas. Finalmente, un jueves por la tarde, tomó un autobús y llegó hasta esa misma casa que tan inquieto lo había dejado semanas atrás. Al tocar el timbre, no esperaba que Sergio abriera la puerta. Pero allí estaba. Con la misma calma en el rostro, con esa serenidad que tanto lo desarmaba. Le dijo que Clara había salido con unos amigos, pero que podía pasar igual, que el libro estaba en el estudio. Mateo dudó por unos segundos, luego asintió y entró. El ambiente era distinto esta vez. Más silencioso, más íntimo. Caminó hacia el estudio mientras sentía los pasos de Sergio detrás de él. Encontró el libro, pero no lo tomó de inmediato. En cambio, se giró, sin palabras, como esperando una señal. Sergio lo miró durante unos segundos que se hicieron eternos. Luego le preguntó cómo estaba, si todo iba bien. Mateo respondió con una evasiva, como si esas formalidades ya no tuvieran sentido. Hubo un momento en que estuvieron demasiado cerca. Ni uno ni otro dijo algo fuera de lugar. Pero el silencio entre ellos se volvió tan elocuente, que costaba sostener la compostura. Sergio dio un paso atrás. Dijo que necesitaba terminar unos asuntos en el jardín. Mateo, con el libro en mano, dijo que ya se iba. Pero ninguno de los dos se movió. Fue Sergio quien rompió el bloqueo. Le dijo que no tenía por qué irse tan pronto. Que podía quedarse un rato si quería. Que a veces no hacía falta hablar mucho para entender lo que otra persona estaba sintiendo. Mateo entendió el mensaje, aunque no estaba seguro de estar listo para enfrentarlo. Aún así, se quedó. Salieron al jardín. Sergio le ofreció algo de beber. Hablaron de temas cotidianos. Pero poco a poco, la conversación fue derivando hacia recuerdos personales, experiencias de vida, decisiones difíciles. Sergio contó que de joven quiso estudiar arquitectura, pero que terminó en otro camino por presiones familiares. Mateo compartió cómo siempre había sentido que debía demostrar algo a todos. En ese intercambio, la tensión disminuyó. No porque desapareciera, sino porque se transformó en algo más profundo. En comprensión mutua. En esa conexión silenciosa que nace cuando dos personas se sienten vistas por el otro. Cuando el sol comenzó a bajar, Mateo se levantó para irse. Sergio lo acompañó hasta la puerta. Y antes de abrirla, dijo con voz baja que lo que estaban viviendo era extraño, inesperado, pero que no era irreal. Mateo lo miró. Asintió. Y se marchó sin mirar atrás, aunque todo su cuerpo le pedía quedarse. Los días siguientes fueron más difíciles. Ambos sabían que algo había comenzado, aunque aún no tuviera forma definida. Empezaron a enviarse mensajes breves, siempre neutros, pero cargados de intención. Ninguno mencionaba lo que sentían. Ninguno daba el primer paso. Pero ambos esperaban. Clara no sospechaba nada. Seguía hablando de sus cosas con total naturalidad. Un fin de semana, ella invitó a Mateo a una barbacoa familiar. Él dudó. Pero la tentación de volver a ver a Sergio fue más fuerte. Aceptó. Durante la reunión, se esforzó por mantener la distancia. No quería arriesgarse a una mirada que lo delatara. Pero cuando fue al baño y al salir se topó con Sergio en el pasillo. Entendió que no todo podía controlarse. Hubo un momento breve, un roce mínimo, una pausa en el tiempo que nadie más percibió. Pero ellos sí. Esa noche, al regresar a casa, Mateo supo que había cruzado un punto sin retorno. Ya no se trataba solo de lo que sentía. Ahora también era cuestión de lo que estaba dispuesto a hacer con ello. Y lo más difícil de todo, debía aceptar que lo que vivía era real, y que quizá, también era inevitable. Mateo comenzó a vivir con una sensación constante de desdoblamiento. Por un lado, estaba su vida cotidiana, las clases, los compromisos sociales, las conversaciones triviales con Clara. Por otro, existía ese espacio invisible, íntimo, que se iba formando entre él y Sergio, un espacio que nadie más conocía, pero que llenaba sus pensamientos día y noche.
Todo se complicó cuando Clara empezó a hablarle de otro chico. Se llamaba Jaime, estudiaba en la misma facultad, y según ella, parecía interesado en Mateo. Él sonreía con educación cuando ella lo mencionaba, pero por dentro sentía un nudo en el pecho. No sabía si lo que sentía era celos, culpa o una mezcla confusa de ambas cosas. Lo único claro era que cada vez que pensaba en Sergio, su mundo se tambaleaba. Una tarde, Clara lo invitó a estudiar en su casa. Aceptó, intentando mantener la normalidad. Mientras repasaban apuntes en el salón, Sergio entró para buscar unos documentos. Sus miradas se cruzaron, y Mateo notó algo distinto en los ojos de Sergio. Una inquietud apenas disimulada, como si también estuviera atrapado en esa tensión silenciosa que no sabían cómo gestionar. Sergio saludó brevemente y salió, pero el ambiente ya había cambiado. Clara, ajena a todo, le pidió que se quedara a cenar. Durante la comida, la conversación giró en torno a temas banales, pero cada palabra se sentía cargada de subtexto. Mateo evitaba mirar a Sergio, pero lo sentía presente en cada gesto, en cada pausa. Al terminar, Clara subió a su habitación para hacer una llamada, dejándolos solos por primera vez en semanas. Mateo fue hasta la cocina a dejar los platos. Sergio apareció detrás de él, como si lo hubiera estado esperando. No hubo palabras al principio. Solo una presencia compartida, una respiración contenida. Sergio rompió el silencio con una frase sencilla, pero que lo cambió todo: esto se nos está yendo de las manos. Mateo asintió, sintiendo que por fin alguien decía en voz alta lo que él llevaba semanas pensando. Hablaron en voz baja, sin mirar al otro directamente. Sergio le dijo que se sentía atrapado, que no entendía cómo había llegado a ese punto, pero que no podía ignorarlo más. Mateo, con un tono casi tembloroso, confesó que tampoco tenía respuestas, pero que no soportaba seguir fingiendo que nada estaba ocurriendo. Era una conversación llena de pausas, de silencios más elocuentes que las palabras. Al terminar, Sergio le pidió que se fuera. No con dureza, sino con una especie de tristeza resignada. Le dijo que necesitaba pensar, que debía poner en orden lo que sentía. Mateo no protestó. Sabía que ese límite era necesario, aunque doliera. Salió de la casa con el corazón pesado, como si hubiera perdido algo que nunca llegó a tener del todo. Durante los días siguientes, no hubo mensajes, ni llamadas, ni encuentros casuales. El silencio entre ellos fue absoluto. Mateo intentó concentrarse en sus estudios, en su vida diaria, pero todo le parecía insípido. Incluso Clara notó su cambio de humor y le preguntó si estaba bien. Él dijo que sí, como siempre, mintiendo con una sonrisa forzada. Una noche, recibió un mensaje inesperado. Era de Sergio. Solo decía: ¿podemos hablar? Mateo sintió un impulso casi eléctrico. Le respondió que sí, sin pensarlo. Quedaron en un parque poco frecuentado, lejos de los ojos curiosos. El encuentro fue tenso al principio. Se saludaron con formalidad, como si intentaran fingir que todo estaba bajo control. Pero no lo estaba. Sergio habló primero. Dijo que había pensado mucho en todo, que había intentado convencer a sí mismo de que era una locura, que debía alejarse. Pero no pudo. Cada vez que lo intentaba, su mente volvía a Mateo. Le dijo que lo que sentían podía no tener futuro, pero que tampoco merecía ser ignorado. Mateo lo escuchó en silencio. Cuando le tocó hablar, fue directo: no quiero que huyas. No quiero que esto se quede en algo que solo recordaremos con arrepentimiento. Su voz no tembló. Por primera vez, hablaba desde un lugar de claridad. No pedía promesas ni certezas. Solo quería honestidad. Esa noche no pasó nada más. Se despidieron con una mirada larga, cargada de todo lo que no podían decir. Pero ambos sabían que habían cruzado un nuevo umbral. Ya no se trataba de juegos, ni de malentendidos. Lo que sentían era real. Confuso, sí. Lleno de contradicciones, también. Pero imposible de negar. Sergio y Mateo sabían que lo que compartían no podía mantenerse en la sombra para siempre. Aunque nunca hablaron abiertamente de un nosotros, cada encuentro confirmaba que se habían convertido en algo más que un error pasajero. Pero justo cuando parecía que estaban listos para asumirlo, la realidad comenzó a cerrarse como una trampa. Clara notó que algo cambiaba. Mateo ya no tenía la misma espontaneidad de antes. Sergio, por su parte, estaba más distante en casa, distraído, como si evitara cualquier conversación familiar.
Una tarde, mientras Clara y Mateo tomaban café en la universidad, ella soltó una frase que lo descolocó por completo: mi padre se está comportando raro últimamente. Como si ocultara algo. Él se quedó callado, sintiendo como el suelo bajo sus pies temblaba. Los días siguientes fueron una constante tensión emocional. Mateo y Sergio solo podían comunicarse mediante mensajes breves, casi codificados. Cada intento por verse requería una precisión casi quirúrgica para no levantar sospechas. No obstante, sabían que no podían seguir así. La intensidad de lo que vivían no podía soportar tanto silencio forzado. Finalmente, Sergio propuso algo inesperado. Necesitamos vernos en un lugar donde podamos hablar sin escondernos. Eligieron una antigua librería en el centro, casi siempre vacía. Allí, entre pasillos silenciosos y olor a papel viejo, se encontraron frente a frente. Ninguno de los dos sonrió. Sergio habló primero. Dijo que no quería continuar con algo que solo podía existir en la clandestinidad. Le dolía ver sufrir a Clara, aunque ella aún no supiera la verdad. Le pesaba el doble papel que desempeñaba, el padre responsable y el hombre que se aferraba a una conexión emocional que rompía todos los esquemas. Mateo lo entendió, pero también le confesó que no podía volver atrás. No te pedí que cambiaras tu vida por mí, dijo con calma. Pero si me alejo ahora, me perderé en una versión de mí mismo que ya no existe. Esa conversación no resolvió nada, pero dejó claro que ambos necesitaban tiempo para entender en qué se habían convertido. A partir de entonces, redujeron sus encuentros. Se seguían viendo de vez en cuando, siempre con la excusa perfecta: una reparación, un favor, una casualidad planificada. Pero cada encuentro estaba cargado de esa tensión latente que decía más que cualquier palabra. Una tarde, Clara organizó una comida en casa para celebrar su cumpleaños. Invitó a varios amigos, y Mateo fue uno de ellos. Todo parecía normal, hasta que lo vio llegar, Sergio. Iba vestido como siempre, con esa calma aparente que solo él sabía fingir. Cuando sus miradas se cruzaron, Mateo supo que algo estaba mal. El gesto de Sergio era distinto. No evitaba su mirada, por el contrario, lo observaba con una firmeza inusual. Durante la comida, Mateo intentó no pensar demasiado. Se sentó junto a Clara, participó en las bromas, sonrió más de lo habitual. Pero cada vez que Sergio se levantaba o hablaba, sentía como su cuerpo reaccionaba involuntariamente. No era deseo, era angustia. Como si estuviera a punto de desatarse una tormenta. Y así fue. Después del brindis, Sergio pidió la palabra. Dijo que quería decir algo personal, algo que había estado guardando por mucho tiempo. El salón se silenció. Clara, sorprendida, le preguntó si todo estaba bien. Él asintió, respiró hondo y dijo algo que cambió todo: en los últimos meses, me he sentido perdido. He cometido errores. Pero también he descubierto una parte de mí que no conocía. Y aunque no espero que lo comprendan, necesito ser honesto. El silencio fue absoluto. Mateo sintió que se le secaba la garganta. No dijo nombres, no dio detalles, pero las palabras de Sergio eran lo suficientemente claras para quien quisiera entender. Clara lo miraba, confundida, mientras los demás intentaban disimular la incomodidad. Sergio terminó su discurso con una frase que quedó suspendida en el aire: la verdad a veces incomoda, pero callarla es aún peor. Después de eso, todo fue confusión. La comida terminó antes de lo esperado. Clara no volvió a hablar del tema en los días siguientes, pero Mateo sabía que algo había cambiado para siempre. Sergio, por su parte, dejó de buscarlo. No más mensajes. No más encuentros. Mateo se sintió vacío. Había deseado que todo saliera a la luz, pero no así. No de forma tan abrupta, sin preparación, sin protección para ninguno de los dos. Sintió que la verdad les había explotado en las manos. Pero incluso en medio de esa confusión, hubo un momento de claridad. Supo que lo que habían vivido era real. Tal vez no estaba destinado a durar, pero había sido verdadero. Y eso, en un mundo lleno de máscaras, ya era mucho. Después de aquella comida en casa de Clara, la vida de Mateo cambió de dirección. No fue de golpe, sino como cuando el sol se oculta lentamente detrás de las montañas: no hay un solo momento en que todo se apaga, pero de pronto ya es de noche. Clara nunca preguntó directamente, pero su distancia hablaba más que cualquier frase. Mateo entendió que, aunque no supiera todos los detalles, había comprendido lo suficiente. Sergio, por su parte, desapareció del mapa.
No físicamente, claro, seguía siendo el padre de Clara, seguía trabajando, caminando por las mismas calles. Pero dejó de ser parte del presente de Mateo. El silencio entre ambos se convirtió en una costumbre, un hueco que nadie intentó llenar. Durante semanas, Mateo sintió que algo dentro de él se había roto. No por la pérdida de Sergio, sino por la pérdida de sí mismo. Se miraba al espejo y no reconocía al joven que había cruzado esa línea invisible entre lo permitido y lo prohibido. No se arrepentía, pero tampoco encontraba paz. Pasaron los meses. Mateo terminó su semestre en la universidad y se concentró en actividades que lo mantuvieran ocupado. Asistía a clases, trabajaba medio tiempo en una librería y comenzó a escribir en un cuaderno que nadie leía. Allí, sin filtros, volcaba lo que no podía decir en voz alta. Hablaba de amor, pero no del romántico idealizado, sino de ese amor que transforma, que deja huella aun cuando no permanece. Una tarde, mientras organizaba estanterías en la librería, recibió un mensaje. Era de Sergio. Breve, directo: estoy en el parque frente al mercado. Si quieres, ven. Mateo dudó. No por miedo, sino porque no sabía si estaba listo para enfrentar aquello que tanto le había dolido. Pero fue. Al llegar, vio a Sergio sentado en un banco, solo, mirando hacia los árboles. No había expectativa en su rostro, solo cansancio y algo parecido a la resignación. Mateo se sentó a su lado, sin decir palabra. El silencio fue, una vez más, el idioma que compartían. Sergio rompió esa quietud con una confesión. Dijo que había decidido mudarse a otra ciudad por trabajo, que necesitaba empezar de nuevo. No lo hacía para huir, sino para reencontrarse. Le agradeció por haberle mostrado un lado de sí mismo que nunca se había atrevido a mirar. Dijo que, aunque no podían estar juntos, lo que vivieron había sido real. Mateo escuchó todo sin interrumpir. Antes de irse, Sergio sacó una pequeña libreta del bolsillo y se la dio. Aquí escribí lo que nunca pude decirte, explicó. Luego se despidió con un apretón de manos firme, casi simbólico. No hubo lágrimas, ni abrazos. Solo dos personas que habían compartido algo profundo, aceptando que no siempre lo verdadero tiene que durar para ser importante. De vuelta en casa, Mateo abrió la libreta. Las primeras páginas estaban llenas de pensamientos fragmentados, reflexiones, memorias de momentos pequeños que para Sergio habían sido enormes. Había frases subrayadas: nunca es tarde para ser uno mismo, o el amor no necesita permiso, pero sí respeto. Leyó todo de principio a fin. No lloró, pero sintió que algo dentro de él se ordenaba. Como si esas palabras fueran piezas de un rompecabezas que por fin encajaban. Esa noche durmió sin sueños por primera vez en mucho tiempo. No porque hubiera olvidado, sino porque había aprendido a dejar ir sin odiar, sin culpar. El tiempo pasó, como siempre lo hace. Mateo terminó la universidad, conoció nuevas personas, exploró otras partes de sí mismo. Pero de vez en cuando, al pasar por aquel parque, recordaba ese banco vacío. No con tristeza, sino con gratitud. Porque entendió que no todas las historias están destinadas a continuar, pero sí pueden cambiarlo todo. Nunca volvió a hablar con Sergio, y eso estaba bien. A veces, cerrar un capítulo es el mayor acto de amor propio. Mateo no volvió a esconder quién era, ni lo que sentía. Aprendió que no hay errores cuando uno se elige a sí mismo. Y aunque su historia con Sergio no sobrevivió al peso de la verdad, lo que quedó fue suficiente para marcarlo de por vida con algo más poderoso: la certeza de que, aunque duela, vale la pena ser auténtico.